Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Este es el segundo programa dedicado al aniversario 170 del nacimiento de José Martí. El apóstol fue un hombre de muchas facetas, además de político, poeta, narrador, ensayista, periodista, orador, traductor, maestro y diplomático. Y también dramaturgo. El teatro lo apasionaba desde la infancia. Se las arregló para ponerse de acuerdo con un barbero y llevar a los actores bigotes y pelucas y de esta manera aprovechar y quedarse para ver las obras. Escribió varias obras y delineó esquemas de otras que los deberes patrióticos le impidieron desarrollar. Durante su fecunda vida se relacionó con el teatro como dramaturgo, espectador y crítico. Para conversar sobre el teatro de José Martí me acompaña Daniel Fernández, que es habitual en este espacio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido a Comentando. ¿Cómo has estado? Muy bien, un poco atareado porque sabes que el día 3 y 4 voy a estrenar otro de mis monólogos. A ver, cuéntame sobre eso. Se llama Sacontar a la Mala, Ajá. Introducción a la Filosofía. Claro. Nada menos, pero tú sabes que el personaje de Sacontar a la Mala es muy irónico, muy a veces pasado de rosca, y estoy muy contento como está quedando. Va a ser en Habana Fama. ¿Dónde queda eso? Está por ahí, por la 75 y la 40, por ahí se entra. Ahora no te sé decir exactamente la dirección. Bueno, que no. Pero es televidente que nos llamen acá para darles la dirección exacta. No, ¿Y qué día va a ser? El 3 y 4 de febrero a las 8 de la noche. Pero si se conectan los televidentes... Es el festival del monólogo, o Ya. sea, no voy a estar yo solo. Yo voy a hacer uno y otra persona va a hacer otro. Ya. Que ahora no recuerdo quién es. Y también tengo para abril, voy a hacer 2 papeles en la producción también de Habana Fama, que es el teatro con el que estoy trabajando, el grupo con el que estoy trabajando, de Divinas Palabras de Valle Inclán. Ya. Y eso será en abril, que todavía no tiene una fecha exacta. Ya. Bueno, tú has estado vinculado con el teatro desde hace mucho tiempo, como dramaturgo, como crítico y también como actor, así que no es una sorpresa. Yo estudié como actor, vaya, empecé, ¿no? Después no pude terminar por miles de razones, pero yo empecé a los 14 años a estudiar en Comanacá, en la ENA. Perfecto. Bueno, vamos a tomar el tema del programa de hoy, que es el teatro y José Martí. Ya sabes que él sentía pasión por el teatro. En Martí desde niño, además, los que nos gusta el teatro es algo que se suele manifestar desde niño. Yo recuerdo a mi hermana, que fue dramaturga, directora y maestra y actriz. A los 5 años ella jugaba a las escuelitas, ella era la maestra, y yo también desde niño me gustaba con mis primas, hacíamos actuación, y en Martí pues eso se ve. Incluso él, está la anécdota esta curiosa, que a los 11 años estaba intentando traducir el Hamlet. Nada menos el Hamlet de Shakespeare. Y eso quiere decir que ya él se atrevía incluso a los 11 años a leerlo en inglés, que no es fácil a ninguna edad. No, sobre todo en ese inglés de Shakespeare. Sí, porque es un inglés arcaico ya para nosotros, ¿no? Y el teatro para él fue una pasión de toda su vida, porque en sus apuntes se puede ver que dejó muchos proyectos. Además, 2 de sus obras él les hizo segunda versión, que lamentablemente esa segunda versión no quedó terminada. Vayamos a las obras de Martí. La primera de ellas él la publica en el año 1869, Abdala. Y tenía 16 años Martí. Es que indudablemente era un genio, lo que se le puede decir hasta un niño prodigio, ¿no? Porque indudablemente él tenía unos talentos y un dominio del idioma incluso desde muy temprana edad, porque se ve en el presidio político, que él tenía 18 años cuando escribe eso. Pero ya él va a ese presidio político precisamente por una carta que escribe con Fermín de Dominga a los 16 años. Sí, o sea, ya él tenía una conciencia de su misión, vamos a decir, en esta vida, que se percibe en toda su obra y especialmente en el teatro. Vayamos a Abdala.
Sabes que la obra tenía esta dedicatoria, dice, escrito expresamente para la patria. ¿De qué trata Abdala? Bueno, Abdala se lleva a un país más o menos imaginario, que es Nubia, pero es una Nubia un poco abstracta, y el personaje de Abdala, algunos le han podido encontrar reminiscencias, o sea, el tema del nombre en específico, a algunos cheicos, sultanes que hubo en la España morisca. Pero indudablemente ahí lo que se refleja es la personalidad de Martí, su afán patriótico ya desde joven, que él ya percibe a Cuba como una entidad que tiene que independizarse. En este caso, Nubia sería una alegoría a Cuba. Exacto, exacto. Y de igual manera que el personaje de Abdala es una alegoría. De sí mismo. Del mismo. Y entonces también se refleja, porque vaya, suele suceder que en la obra de todos los autores siempre se refleja algo de la vida personal. Y tenemos que en Abdala él refleja la situación que tenía con su madre, de que la madre no quería que él se metiera en todas, además tan joven, saquemos la cuenta, 16 años y ya él metido en la política de una manera muy fuerte. Y luego aquí en Abdala se ve esa lucha de que la madre, y él le sirve su experiencia personal, de que la madre no quiere que él se sacrifique por la patria, para exponerlo en Abdala. Curiosamente sobre Abdala, hay algunos autores que hablan de la capacidad profética de José Martí, y en Abdala, el héroe, es decir, Abdala profetiza su propia muerte, es decir, Martí profetiza su propia muerte a través de Abdala. Es que, en mi opinión, y hasta en mi experiencia personal, las personas, todos tenemos lo que a veces esos presentimientos que se llama, existe la palabra, no le damos importancia. Pero a veces esos presentimientos, además por eso existen tantos métodos de oráculo y los profetas en las religiones. Wow. Y él, indudablemente, uno de los dones que tenía era el de la profecía, porque él vio muchas cosas de su vida, las vio muchísimo tiempo antes de que pasaran. En 1874, bueno, Martí ya ha salido del presidio político, ha sido desterrado de España, empieza a estudiar la carrera de abogacía y de filosofía y letras, primero en Madrid y luego en Zaragoza. Y en 1874, o por lo menos por esta época, ya termina una obra, un drama llamado Adúltera, que él calificó, y estoy citando, drama apasionado y extraño en la forma. El tema del adulterio no es nada novedoso en la literatura, pero ¿qué trae de nuevo Adúltera? No solo en la literatura, sino en el teatro, en la ópera. Yo a mis alumnos de las clases de apreciación de la ópera les decía que justamente el adulterio era uno de los temas más comunes en la ópera. Bueno, lo interesante es la forma, como él mismo lo dice ahí. Lo interesante es la forma porque, y aquí también tenemos posiblemente algo que tiene que ver con su experiencia, porque él sabemos que tenía, a veces tuvo amoríos o posibilidades de amoríos con mujeres que estaban comprometidas o casadas. Sí. Eso lo vemos a través de toda su obra y de su vida. Y aquí en Adúltera él trata el tema, incluso como le hace luego una segunda versión, se podría decir que lo trata de dos formas diferentes. Y el juego entre los cuatro personajes, además, a mí me parece que lo genial que tiene esta obra es el incluir al triángulo amoroso, incluir el personaje del amigo, porque le permite dar como una perspectiva desde afuera, pero dentro de la obra, y además la función que hace el amigo de tratar de que la situación de adulterio, la mujer lo corrija, pero indudablemente sigue siendo, yo diría que es la única obra teatral de Martí que está un poquito ya pasada para nosotros, porque ya nosotros no vemos el tema del adulterio de una, porque ahora hay divorcio. Claro. Entonces ya no vemos el tema del adulterio como una cosa tan dramática, del honor, y de que la mujer debe consagrarse a un hombre aunque le caiga mal o que no le guste, no. Ya lo vemos distinto. Yo diría que esa obra es interesante para estudiar a Martí,
y es interesante para entender la época también puede ser, Sí. y desde el punto de vista formal. A mí me parece que el personaje del amigo es extraordinario. Vamos a ver unas cuantas imágenes que tenemos ahí desde el principio. Vamos a ver eh, aquella anécdota que mencionaste de la traducción de Shakespeare. Bueno, aquí tenemos a Hamlet, precisamente, en una versión luego actual de la obra de Shakespeare. Esta es una otra imagen dedicada a la obra Abdala. Ahí probablemente sea Abdala quien está hablando con Spirta, su madre, que no quiere que vaya a la batalla, no quiere que vaya a la batalla y defiende su derecho. Y esta última es la carátula, la portada del libro Adúltera, que como tú bien dices, por su tema está un poco pasada de moda, aunque no así por digamos, las búsquedas formales y por la importancia desde el punto de vista ya filológico de la trayectoria dramatúrgica de Martí. Esta no quiero que la pongan todavía, pero bueno, ya que la pusieron, nos quedamos en ella, ya que nos quedamos en ella, porque esta es una imagen de una obra que Martí escribe durante su época en México, que se llama Amor con amor se paga. Es una obra de 1875. La escribió a pedido de Enrique Wasp, un actor amigo de Martí. Le pide que escriba esta obra. Y Martí, por cierto, dice él mismo que la escribió en un día. Es decir, lo que tú hablabas del talento extraordinario de Martí se pone en manifiesto en esta obra y otras que escribió en una semana, una cosa aquí extraordinaria. Y además, también esta obra, que es la primera también que toca un tema actual, en este caso actual en ese momento, en este caso 1875, por primera vez vemos a Martí desplegando su sentido del humor. Siempre nos aparece Martí más bien serio, más bien pensativo, transitado por la tristeza, pero acá hay un despliegue de comicidad. Además, yo diría que esta es la obra que se mantiene. Esta es una obra que se puede poner en cualquier momento. Yo incluso se lo voy a sugerir a Juan Roca, Ya. porque se puede hacer, como es tan breve, se puede hacer un programa Es un doble. solo acto, ¿sí? Y entonces, ¿no? Y poner dos, poner esta con otra más. No de Martí, pero de otro autor vaya, que dé el tiempo para una función, digamos, de 2 horas y pico. Porque esta se conserva el humor, además porque el amor no envejece, y entonces aquí tenemos un juego de teatro dentro del teatro, y yo diría que es la más, bueno, fue la que tuvo éxito, porque esa sí se estrenó y tuvo un éxito extraordinario, y estuvo mucho tiempo en cartelera, y todavía se sigue poniendo, como vemos en la foto. Y entonces, cuando uno la lee, de verdad que uno se da cuenta, en primer lugar, el dominio del verso, el dominio de las técnicas teatrales, como los apartes, los soliloquios, que esos son convencionalismos teatrales. O sea, se ve que él manejaba muy bien, incluso uno de las críticas de la época compara el uso del castellano con los clásicos, y indudablemente se ve que Martí conocía muy bien a Lope de Vega y a todos los clásicos españoles del siglo de oro. Y esta es una obra que de verdad que es una pena que no se ponga de vez en cuando, porque con un par de actores buenos y con un director que le sepa sacar chispas, puede ser formidable y hasta divertida. Sí, a mí me parece, vamos a ver de nuevo la imagen de Amor con amor se paga. Fue la última imagen que se ha puesto. Como tú decías, todavía esta obra se pone en escena y tiene éxito. Bueno, la obra le dio a Martí la posibilidad de verse aplaudido por una multitud que llenaba el teatro. A Martí lo aplaudieron mucho, sobre todo los emigrados cubanos en temas políticos, pero desde el punto de vista literario, de teatro, esta fue su única experiencia, fue una cosa tremenda. Sí, no, el problema es que también como él, muy patrióticamente y muy santamente, podríamos decir, se dedicó tanto a la causa cubana, su obra, bueno, los versos libres no los publicó, y muchas cosas las dejó pendientes, las dejó a media, incluso, y vale recalcar que esta obra él no la volvió a tocar, él estaba contento con ella. Sin embargo, Adúltera, y la que vamos a ver a posterior, Patria y Libertad,
esas dos él le hizo unas segundas versiones que lamentablemente no quedaron completas. Vamos a ver la siguiente imagen, que se trata ahí la tienen, es de la obra Patria y Libertad. Esta obra la publica Martí durante su estancia en Guatemala, 1878. Él viene desde México y digamos que se refugia en Guatemala. Y a solicitud del propio gobierno guatemalteco, él escribe dos obras, un folleto sobre Guatemala y esta obra para celebrar la independencia del país. Bueno, es un drama luego que se inspira en lo local. De hecho, él estuvo consultando bibliotecas y autores guatemaltecos, etc. Pero él lo hace también pensando en Cuba, al punto que el héroe principal de la obra, nada menos que se llama Martino. Dime lo que piensas de la obra. Bueno, en la primera versión se llama Martino. En la segunda versión tiene otro nombre, que es justamente el apellido de lo que era el ministro de Educación, creo, de Guatemala en aquel momento. La obra original es sorprendente porque es muy compleja para la época. Utiliza incluso elementos oníricos, cosas un poco que después habríamos de ver muchísimo en el cine. Vaya, por ejemplo, en Fellini hay una escena onírica, hay cosas que de verdad que demuestran que si Martí hubiera vivido un poco de tiempo más, se hubiera convertido en un pionero de las nuevas tendencias teatrales que llegarían al siglo XX, porque Martí muere de 42 años en el 95. O sea, él perfectamente hubiera sido uno de los pioneros del teatro del siglo XX. Es una obra que indudablemente ahí se muestra de manera más fuerte el sentimiento no solo patriótico hacia Cuba, sino de nuestra América, y el rechazo a una serie de factores que venían de la colonización, en el trío de lo que es la nobleza, que lo encarna el personaje de una mujer muy soberbia desde el principio, desde las primeras escenas, el clero y por supuesto el poder, digamos, o sea, el alcalde, el ejército, en fin, lo que representaba el poder. Y entonces cómo él ve y expresa, además él consideraba, justamente por eso le gustaba tanto el teatro, que la forma dialogada, la forma teatral, era la manera más directa y más efectiva de expresar ideas a través de incluso de sentimientos y de personajes que encarnan ideas, etc. Y esa es la clave del teatro, ¿no? Eso lo vemos prácticamente en todas las obras de teatro, y lo dice hasta Stanislavski. Hay un objetivo, un superobjetivo, y es una pena que esa segunda versión, donde él quitó escenas y pulió escenas, y vaya, lo que se conserva de esa segunda versión es muy interesante. Quizás pudo haber funcionado mejor que esta primera, aunque así como está, esa primera versión sigue siendo muy meritoria de ponerse. Y Patria y Libertad permaneció engavetada durante mucho tiempo y bueno, finalmente fue ya rescatada en el siglo XX, etc. Últimamente bueno, se ha visto, la han sacudido y la han digamos, llevado a la escena. Bueno, hasta aquí hemos visto varias obras de José Martí. Digamos que si hacemos una valoración en torno a los aportes de Martí al teatro, esto mismo que tú señalabas, ¿no? Sus visiones, sus elementos teatrales que luego se consideraron parte del vanguardismo teatral. Háblame de eso. Bien, uno de los elementos es esto de la cuestión onírica. O sea, hay obras de teatro, incluso comedias, películas, en que al final aquello era un sueño. Sí. Porque incluso Martí, cuando escribe la primera versión de Patria y Libertad, había toda una actitud independentista, sobre todo en Cuba. Sí. Pero después, cuando él empieza la segunda parte, o sea, la segunda versión, se había producido lo del Pacto del Sanjón. Y entonces ahí él tiene que cambiar un poco eso y convertirlo en una esperanza, no en una realidad.
Y por eso es que usa los elementos oníricos, como al final hay un desfile de los personajes. Vaya, algo que después habríamos de ver en Fellini. La técnica de Patria y Libertad es más o menos, salvando las distancias y la temática, lo que vemos, por ejemplo, en Amarcord de Fellini. Martí era un hombre de su época, él mismo decía que nadie escapa a su tiempo. Pero indudablemente él en cierta forma sí se escapó, porque tenemos que en su poesía vaya, toma unas libertades. Es que Martí era, yo he leído un poco, pero a mí me parece que la persona más libre que yo he leído es Martí, en el sentido del atrevimiento, de decir cosas que cuando uno lo lee con detenimiento, es impresionante, porque él se mete hasta con la iglesia, que no es fácil, mucho menos en el siglo XIX. Sí, quizás por eso, digamos, o por lo menos en parte, fue un escritor, para no hablar de político, incomprendido, porque decía cosas que otros no se atrevían a decir. Sin embargo, y esto es lo que yo creo que le da la permanencia y lo salva de que no lo atacaran más, porque era un hombre muy honorable. El tema de las 4 obras, en las 4 obras vemos que el objetivo central, el tema más importante, es el sentido del honor, que eso nos viene de los clásicos, porque el tema del honor está en todos los clásicos dramaturgos españoles y hasta en las novelas. Y entonces vemos que 2 de sus obras tratan del honor en la vida personal. Adúltera y Amor con amor se paga. Tratan el tema más íntimo, digamos, a nivel de familia, a nivel de pareja. Aunque está también en caso de Abdala, ¿no? El honor, el deber, pero el honor, pero entonces en Abdala y en Patria y Libertad es el honor patriótico, el honor del deber del ser humano de luchar por su libertad y de expresar sus ideas. Y eso es, ahí está el valor incalculable de la obra de Martí, que vemos que es una persona que tiene un sentido del honor, un sentido de la responsabilidad del ser humano y además un sentido de la libertad. Una de las cosas que he estado leyendo últimamente, hay una frase, una oración que dice que dígase humano y ya tiene todos los derechos. Y uno de los derechos, todavía no existían los derechos humanos, eso fue en los 40, que por cierto fue Cuba la que lo propuso en la ONU. Y ya él veía, incluso él se opone a muchas creencias tradicionales, aunque reconoce, al igual que Voltaire, el derecho a que cada persona exprese su opinión. Un libro de mucha sentido de una tolerancia y entonces por eso es que en él uno ve los principios cristianos, pero también ve, por ejemplo, Octavio R. Costa lo compara con Pitágoras, con Marco Aurelio, y es que está ahí. Martí, yo creo que, y por suerte quizás ahora como estamos en el 170 aniversario de su nacimiento, Martí merece una revaloración, sobre todo en el habla hispana, porque además una vez que uno le coge el ritmo, le coge el sabor, se vuelve coloquial, ya uno no lo encuentra, porque hasta sus versos libres fluyen, y las cartas son de una belleza extraordinaria, y ahí vemos también esa honestidad, esa sinceridad, ese honor, y esa facilidad para expresarse. Por eso el teatro, yo creo perfectamente que pudo haber escrito eso en un día, porque él lo decía, que él le bajaba la inspiración. Eso sería un tema para vincularlo, para vincularlo con el misticismo. Por cierto, que tú vas a estar la semana próxima en la cena martiana, una cena martiana que estoy organizando en el restaurante Habana Vieja. Va a ser el próximo viernes 27 a las 7 de la noche, y como orador va a estar acá el dramaturgo, crítico, ensayista, periodista Daniel Fernández, que nos va a hablar nada menos que el misticismo en José Martí. Y ahora me están poniendo un anuncio, otro nuevo anuncio que voy a hacer del día 28 de enero. Va a haber un panel dedicado
170 aniversario del natalicio de José Martí en la biblioteca John F. Kennedy en Hialeah. Ahí tiene la dirección, va a ser a las 2 de la tarde. Y bueno, los invito a que participen. De nuevo, reitero la invitación a que nos acompañen en la cena martiana que vamos a llevar a cabo en el restaurante Habana Vieja el viernes 27 de enero a las 7 de la noche. Vamos a tener allí, bueno, como corresponde, una cena martiana. Vamos a brindar, vamos a cenar y antes vamos a escuchar a Daniel Fernández hablar un tema poco tratado, el misticismo en José Martí, sobre el cual creo que publicaste, Olga, algo vas a publicar. Va a salir, espero que salga unos días antes de, vaya para la semana que viene, ¿no? Va a salir en el Nuevo Herald, digamos que una versión más abreviada, porque claro, el periódico tiene sus límites, sobre los temas que voy a tratar, porque indudablemente el Martí era un místico en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido vaya del misticismo, yo diría que de lo que conocemos ahora, el místico más antiguo es Akenatón. Pero no adelante, porque lo contrario no nos van a acompañar en la cena martiana. Y estoy empeñado en que sea un éxito para dejarlo como algo, como una celebración nuestra, ¿no? No, y es que Martí se merece toda la dedicación, todo el tiempo. Es un tema inagotable, por eso gente como Carlos Ripoll y como tú también, que diste ese taller de lectura tan valioso, a mí me ha cambiado la vida, te lo digo. Claro. Porque yo sabía mucho de Martí, pero en el curso tuyo aprendí mucho más. Y además que me entusiasmaste, y a todos los que asistimos, nos entusiasmaste a leerlo a profundidad, y no solo fue una revelación, fue un disfrute. Pues ese grupo de tan entusiastas que han llegado a ser, nos van a acompañar en la cena martiana. Así que ya en los minutos finales solo me resta agradecerte, Daniel, de verdad ha sido magnífica tu exposición de hoy, como siempre ha sido. Gracias. Lo reiteras cada vez que, cada una de tus apariciones es una reiteración de lo que ya conocemos de tus capacidades. Muchas gracias por venir y por reiterar también por invitarme. Tu compromiso comentando. A los televidentes, bueno, espero que también hayan disfrutado del programa y los invito a que nos sintonicen el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.